La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Estamos en Voces de Color y Música. Alexis Ramírez está con nosotros en la grabación, Carlos Vélez en la realización. Este es un programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y también de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy nuestro invitado es Juan Camilo Londoño Manco, artista plástico, maestro en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, magíster en investigación y en arte y creación de la Universidad Complutense de Madrid, docente en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Juan Camilo Londoño Manco, muchos proyectos que mantiene artísticos, está trabajando en este momento en una investigación sobre tácticas decoloniales en el performance. Vamos a hablar con Juan Camilo Londoño del significado de este término, decolonial, pero para llegar a conocer qué significa decolonial, pues tenemos que definir primero qué es colonial, qué conocemos como colonialidad, por ejemplo, en Colombia o más bien en el mundo americano. Gracias, Juan Camilo Londoño, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Gracias, Carlos, por la invitación. Cuando hablamos de lo colonial o del colonialismo, nos referimos a esa etapa después del descubrimiento de América, cuando empiezan a llegar los españoles por un lado, bueno, los portugueses también, o los ingleses, en fin, todos aquellos países europeos que encontraron un nuevo mundo y se establecieron en este mundo, y al establecerse en este mundo pues nos traen sus formas de gobierno, su religión, sus costumbres, toda su cultura. A eso entonces, Juan Camilo, podemos hablar de lo colonial. Inclusive hay una época en que uno dice, bueno, esta época fue la del colonialismo en América. Sí, y bueno, habría una diferencia de términos. Uno es el de colonización, que fue el que empieza con esa conquista de América, que más que descubrimiento se dice pues como que fue conquista, ¿cierto? Porque descubrimiento implica como que no existía nada aquí o que la historia solo se puede narrar desde Europa, ¿cierto? Claro, Entonces, y en ese momento, pues, o sea, ya hoy uno puede decir, no, otros pueblos antes de Colón estuvieron por acá. Sí, y entonces cuando se instaura pues como ese colonialismo, que ahí pues para algunos autores empieza la modernidad, empieza como el proyecto moderno. Ellos no lo ubican con la revolución industrial, sino con la conquista de América. Pues cuando termina, bueno, o sea, todo ese proceso de colonialismo, que es el dominio administrativo, cuando, por ejemplo, el territorio colombiano era una colonia de España, eso pues se acabó con la independencia y todo eso, pero se instauró un patrón de poder colonial, como lo llama Aníbal Quijano. Y ese patrón de poder pues lleva en sí múltiples jerarquías y clasificaciones sociales.
Por ejemplo, quién es civilizado y quién es bárbaro, qué es lo normal o qué personas son normales y cuáles son anormales, qué es mente y qué es cuerpo. Entonces hay un montón de binarismos, clasificaciones, por ejemplo la misma idea de la raza, de que existen las razas. Hoy en día pues la ciencia dice que no existe la raza como se entendía pues antes, como categoría discreta. Se instaura con ese colonialismo, y cuando se acaba el colonialismo, de todas maneras se sigue reproduciendo esos esquemas y esas jerarquías, y a eso es a lo que llaman algunos autores la colonialidad, ¿cierto? Que es como todavía se sigue dando las relaciones y la manera de entender el mundo, los modos de conocimiento, desde una historia o desde una perspectiva o episteme eurocéntrica, o ahora es euroamericana, norteamericana, ¿cierto? Centrada pues como en el norte, como la única historia posible, y que sigue ubicando, nos seguimos relacionando desde esas clasificaciones que vienen y se han sedimentado a través de la historia y que incluso se inscriben en nuestros cuerpos. Bueno, entonces hay ya varios términos que nos va explicando Juan Camilo Londoño Manco. Por un lado está la colonialización, por otro está la colonialidad, pero lo otro que es el tema que está trabajando es Juan Camilo, es tácticas tácticas decoloniales. Decoloniales. Que sería como ese cuestionamiento. Sí, o sea, esa pregunta que se está haciendo. Ahora, la pregunta se hace desde el arte, pero esa pregunta no es específica del artista de hoy, ¿no? Se ha hecho también desde otras ciencias. Sí, incluso habría que decir que esto no es reciente, a pesar de que el término decolonial sí es un poco más reciente, ¿cierto? El cuestionamiento a esos procesos y a esa herencia colonial viene desde mucho más atrás. Por ejemplo, uno de los clásicos es Frantz Fanon, que hablaba de la herida colonial, para allá pues como primera mitad del siglo XX, por esos lados. Y es ese sentimiento de inferioridad que tienen los grupos porque no se ajustan a los modelos impuestos por lo colonial. Entonces, bueno, recupera como tradiciones de muchas disciplinas, y se formó pues como un grupo que fue muy importante, que se llama el Grupo Modernidad Colonialidad, que fueron los que empezaron a nombrar eso, el pensamiento decolonial o el giro decolonial. Primero diríamos que como que se formó en las ciencias sociales y luego permeó las artes. Por ejemplo, un momento importante fue cuando a finales de 2010 se hizo una exposición en Bogotá que se llamó Estéticas Decoloniales, curada por uno de esos autores que fue Walter Mignolo, y estaba también Pedro Pablo Gómez y Elvira Ardiles como curadores. Y entonces marca como un punto de inflexión en ese interés de empezar a cuestionar esa colonialidad. Que la colonialidad, debo decir, pues como lo entiende Aníbal Quijano, se da en el ser, que serían los modos de subjetivación, cómo nos entendemos como seres a partir de eso. En el saber, en los modos de conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, cuál es la historia que contamos, o qué conocimientos son válidos y qué no. Y en el poder, en los modos de organización también. Pero está integrado, todo está pues como integrado en ese patrón de poder colonial. Entonces, volviendo como al tema del arte, los artistas han empezado a usar ese término decolonial en sus propuestas, y vemos exposiciones, por ejemplo, en el Museo de Antioquia, que buscan descolonizar, por ejemplo, la noche, en una exposición que hicieron este año, o sí, prácticas decoloniales, prácticas de reexistencia, como las llama Adolfo Albana Chinte. Entonces, ese término marca como una preocupación, o denomina una preocupación de muchos artistas por cómo pensarnos en este momento y cuestionar esas jerarquías que asumíamos verdaderas, que asumíamos como universales y la verdad, ¿cierto? Ese cuestionamiento, y más adelante profundizamos, Juan Camilo Londoño, en cómo ha sido o se ha venido dando ese cuestionamiento desde las artes, pero cómo ha sido desde las, digamos, otras manifestaciones,
desde las ciencias sociales, por ejemplo, esas manifestaciones que pudieras presentarnos como ejemplos de cómo se ha venido confrontando el tema. Bueno, por ejemplo, un autor colombiano que se llama Santiago Castro Gómez dice lo siguiente: la modernidad es una máquina generadora de alteridades que, en nombre de la razón y el humanismo, excluye de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de formas de vida concretas. Entonces, estamos pues la modernidad tiene muchos significados y se entiende como si fuera única, pero en realidad, dependiendo de a qué nos referimos, estamos hablando de una modernidad o desde dónde la estamos contando. Incluso el mismo conocimiento que han generado las ciencias sociales, ellos se preguntan por qué tipos de conocimientos son válidos. Por ejemplo, la modernidad siempre ha considerado que es más importante la razón y la mente que el cuerpo. Esa división binaria que, si no estoy mal, empieza con Descartes. Y vemos que todavía seguimos pensando que un texto es más valioso que una danza o que un... Entonces, eso ha impregnado todo y es muy difícil pensarnos por fuera de eso. Entonces, lo que hacen estos autores y lo que hacen también los artistas es tratar de interrogar desde adentro. O sea, sabemos que estamos inmersos, sabemos que no podemos pensarnos desde una exterioridad absoluta o una decolonialidad pura, por decirlo así, sino que estamos totalmente inmersos en eso y solo podemos apenas vislumbrar los límites de nuestro conocimiento. Saber que nuestro conocimiento ha sido formado en unos límites y que apenas podemos identificarlos. Entonces lo que hacen es como unas tácticas. Por táctica, un autor que se llama Michel de Certeau definía como aquellas acciones de resistencia a una dominación que se dan en el interior de un orden establecido, que subvierten desde adentro. Son como acciones de guerrilla, como acciones que no se dan desde el lugar del poder o del lugar del fuerte, sino del débil, y son las formas del hacer. Entonces a mí me interesa ahora pues como estudiar un poco eso, cuáles son esas formas del hacer que emplean principalmente los artistas de performance. Es como lo que me interesa, porque bueno, primero porque trabajo como ese lenguaje desde mi práctica artística y veo que en Colombia se han hecho como cosas interesantes y me gustaría como estudiar un poco más sobre eso. Bueno, de esas tácticas que menciona Juan Camilo Londoño, hablemos un poco de ellas, o sea, cuáles han sido, que podamos poner como ejemplos para que los oyentes entiendan un poco del tema. Esas tácticas son entonces como formas del hacer. Entonces no diríamos que una acción es puramente, o un pensamiento es puramente decolonial, sino que siempre hay como algo que uno podría decir allí, hay como un cuestionamiento decolonial, pero sabemos que está pues en el interior de ese orden. Juan Camilo, es que hay algo importante de pronto para aclarar que lo mencionaba usted, y es, o sea, la idea de estas prácticas o de estas propuestas no es y que volvamos a ser como eran los indígenas antes de que llegaran los españoles, o sea, eso es un imposible pensarlo, pero además esa tampoco es la intención. Exacto. Entonces justamente, por ejemplo, el antropólogo Eduardo Restrepo cuestiona 3 tendencias que son como simplistas y caricaturizantes a la hora de pensar qué sería lo propio, cómo pensarnos hoy en día en esa perspectiva colonial. La primera sería la tendencia a equiparar el pensamiento propio con el pensamiento subalterno o sometido. Es decir, que todo lo sometido es ya pensamiento propio. Lo cuestiona porque lo que hace es generar como unas esencias o unas categorías abstractas, y realmente ser sometido o ser dominante o son formas de relación y son cambiantes. E incluso los sectores sometidos o los sectores subalternos incorporan pensamientos dominantes o se mueven en espacios dominantes. Entonces esa sería la primera tendencia. La segunda es que el pensamiento propio no es simplemente pensamiento popular, que son algunas corrientes romanticistas o folclorizantes tienden a irse hacia como una idealización de lo popular, ignorando que lo popular también es una relación con lo no popular. Lo popular no es una esencia, es una manera de interpretarlo.
Y puede que algo sea popular en un momento y puede que en otro momento no. Por poner un ejemplo cualquiera, la obra de Andy Warhol hace que unas formas populares se vuelvan arte de élite. Pues no tiene nada que ver con este tema, pero por poner como cualquier ejemplo. Y la otra tendencia es la tendencia de equipar el pensamiento propio con el pensamiento ancestral. Y concebir lo ancestral como el pensamiento de los pueblos indígenas, que sería lo verdaderamente nuestro, supuestamente, pero que lo que hace es reproducir la fantasía del buen salvaje, ¿cierto? Y de lo indígena como una homogeneidad que está libre de contradicciones y de historia. Entonces lo que hace es más reforzar esos mismos binarismos. Entonces, para Eduardo Restrepo, el pensamiento propio sería entonces un pensar orientado por problematizaciones, estilos y ritmos de pensamiento que responden a un lugar, que sería aquí, un tiempo, que sería el ahora, y un sujeto, nosotros, a partir de un para qué, un proyecto político pertinente. Es decir, una negociación, formas de negociar los modos de conocimiento, lo que consideramos más valioso o no, que no se basen en esas jerarquías, esquemas mentales que arrastramos y que ponen a ciertos grupos de personas por encima de otros y que dicen, estos sí son válidos, estos no, estos son los avanzados, estos son los atrasados. La misma idea de que Latinoamérica está atrasada y que Europa es el futuro de nosotros, tiene allí inmerso pues como esa idea de modernidad, como un proyecto único, global, y que los indios fueron conquistados porque eran más bruticos, ¿cierto? Todo eso es pensamiento eurocentrado o lo que llaman pues del norte global, que nos ubica en una posición de bárbaros inferiores. Entonces, eso, y no solo pues en términos geopolíticos globales, sino también en las relaciones y las interacciones cotidianas. Una forma también de entender lo que nos acaba de explicar Juan Camilo Londoño se da, y en la Constitución del 91, de 1991 en Colombia, se le dio a los pueblos indígenas, digamos, unas autonomías, por ejemplo, para su educación, o se le dio la posibilidad de gobierno. Hemos escuchado en las noticias cómo ellos pueden tener sus propios, digamos, tribunales, formas de juzgamiento, cómo se ha tratado de que se conserven sus idiomas, sus costumbres, y en la medida de lo posible que las que llamamos costumbres occidentales pues no intervengan tanto en esas costumbres que ellos ancestrales que ellos tienen. Esa es una forma entonces de tratar quizás desde lo político, desde lo estatal, de conservar cierta autonomía. Y la reflexión entonces, Juan Camilo, hoy es desde el arte también, de empezar a plantear no solo la reflexión, sino entonces formas de mostrarlo, de hacerlo palpable, digamos, este interrogante. De los ejemplos que usted nos ha mencionado, artísticos, y nos mencionó la exposición de 2010, por ejemplo, ¿cómo es esa manifestación real que están hoy haciendo los artistas para desmarcarse? Yo lo que observo, pues digamos que mi interés principal ha sido como en el lenguaje del performance, lo decía. Es que en el performance, cuando uno ve, por ejemplo, un cuerpo en la calle, en un marco social cualquiera, el cuerpo ya, cualquier signo que tenga el cuerpo nos remite a unos glosarios del cuerpo, como lo llamaba Goffman, y esos glosarios son unos significados culturales que ya están inscritos. Entonces cualquier signo, un color de piel, un color de ojos, una forma de la cara, una altura, una ropa, todos son signos que automáticamente nos remiten a esas categorías y nos relacionamos con el otro desde ahí, desde esa herencia. Entonces casi que podemos decir no pensamos, sino que estamos siendo pensados. Pero varios autores dicen que el cuerpo no solamente es un recipiente o receptor de sentidos y significados culturales, sino que también puede producir sentido, ser un recurso de sentido. Entonces, el performance lo que hace es trastocar
las pautas de cómo debería ser un cuerpo y cómo debería actuar un cuerpo en un marco y según pues esos glosarios. Y entonces me parece a mí que en el performance se pueden efectuar tácticas que rompan con ese automatismo y desnaturalicen los esquemas y las categorías y esas jerarquías, no solo sociales, sino de valor humano, diría yo. ¿Y hay alguna obra que haya hecho algún artista o que usted esté planteando para mostrar esto? Sí, no, pues muchos artistas, o sea, en realidad serían como muchos artistas. Ahora, pues me interesaría ver qué ha sucedido en Colombia recientemente con este tema y cómo están operando los artistas. Es un poco pues como la investigación que estoy apenas planteando, pero en realidad podríamos decir que muchos artistas han hecho este tipo de cosas, unos más institucionales o más reconocidos que otros, por ejemplo Liliana Angulo, José Alejandro Restrepo. ¿Y qué tipo de obra han hecho ellos? Por ejemplo, Liliana Angulo, que es una de las más conocidas pues, de performance en Colombia. Ella lo que hace es coger los estereotipos raciales y de género que se asocian a la mujer negra. ¿Cómo debería actuar una mujer negra? ¿Cuáles son los roles sociales? Por ejemplo, la señora del servicio, la mujer exótica como objeto sexual. Y lo que hace es jugar con los códigos, o la negrita que sabe cocinar. Entonces lo que hace es como jugar con esos estereotipos, modificando códigos y mostrando que son, como caricaturizándolos con su cuerpo, y se toma fotos, hace mucho foto performance. Y por ejemplo, por ponerte como una imagen así mental, tiene una en la que está pintado su cuerpo de negro. Ella después es negra, pero se pinta más oscura, con el cabello así como medio sucio o desarreglado, con un vestido blanco, y se pone unos guantes de cocina, de esos negros que son como para limpiar el piso, fregar el piso, o se toma fotos con un grillete de esclavo, y bueno, van mezclando como signos y caricaturizando eso, revelando que es una construcción cultural, ¿cierto? Esos estereotipos. Entonces, sí, bueno, en realidad son muchos los artistas, y esos son como de los más conocidos y circulados, pero a mí me gustaría también ver qué otros artistas hay más underground, no sé, colectivos, activistas, o cosas que se estén haciendo que no sean tan conocidas o que se puedan pues visibilizar también. Pero la propuesta de investigación suya está por un lado esa visibilización de esos artistas y de esas propuestas, pero usted también plantearía una obra. Sí, en este momento pues yo sigo haciendo acciones, y me interesa ese cuestionamiento de las maneras de relacionarnos con los otros. Pero pues por ahora la investigación pues está enmarcada como en un doctorado que apenas estoy iniciando, pero en este momento sería como solo teórico por ahora, como el asunto del doctorado. Aunque hasta ahora sigo queriendo ser artista sí. Y sigo queriendo hacer acciones, formulando pues como propuestas. Juan Camilo Londoño Manco pues es un artista, digamos, como activo totalmente en la ciudad de Medellín, con muestras en distintos lugares. Pero llegar a una investigación como esta, una propuesta de investigación, bueno, está relacionado con el doctorado, pero llegar a una propuesta de investigación como esta es el origen del tema. ¿Por qué le apasionó ese tema en un momento dado? ¿Cómo llega a él? Uy, en el arte ocurre que uno no sabe por qué termina, o sea, como que es un devenir y uno empieza con un interés y eso está llevando a otra cosa. A mí me empezó a interesar mucho como en la universidad hace mucho tiempo, cuando hice pues el pregrado, como en Medellín tenemos miedo de ciertas personas. Es una ciudad pues relativamente insegura y tenemos miedo de ciertas personas, y como pues personas cuyos cuerpos nos parecen amenazantes o que pertenecen a grupos con los cuales no queremos relacionarnos. Entonces, desde ahí empezó como ese interés del nosotros y los otros, de la otredad, la alteridad.
Luego, cuando estuve en España estudiando la maestría, me di cuenta pues que todavía existen muchos prejuicios y procesos de discriminación hacia inmigrantes. Entonces me empecé a preguntar por ya no solo la relación de miedo hacia el otredado, de distancia social, sino también de jerarquías, de quiénes se consideran superiores y quiénes inferiores, o quiénes son inferiorizados, porque no es una cosa natural, que a veces consideramos que ser inferior o ser anormal o ser marginal es una esencia, y en realidad es una forma de relación que se define por unas distribuciones del poder. Entonces ahí me empezó a interesar todo esto, y ahora pues como que he estado leyendo un poco sobre lo de decolonial, y me ha parecido que tiene mucho sentido preguntarnos por esto en este momento. Muchas gracias, Juan Camilo Londoño Manco. Espero que a medida que avance en esta investigación se acerque a nosotros, o nos acerquemos a usted más bien, a proponer que continuemos en el tema, para que los oyentes conozcan más profundamente sobre esa relación de lo decolonial y las artes, en este caso específico, la propuesta que usted nos hace a partir del performance. Listo, Carlos, muchas gracias. Agradecemos a Alexis Ramírez por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música, en su grabación. Le recordamos que el programa lo pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, y allí está como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.